Buenos días. En nombre de nuestra ponencia y agradeciendo al evento, nuestra ponencia se trata de la ética de la responsabilidad como espejo donde se descifra la civilización tecnológica. Este es un trabajo que hemos hecho entre tres profesores. Es un intercambio entre el debate entre varias universidades en relación a tratar de investigar hasta dónde ha influenciado la ética de la responsabilidad para poder mirar mejor la civilización tecnológica. Mi nombre es José Francisco Guerrero Lobo, pertenezco a la Universidad de los Andes, soy miembro coordinador del doctorado de filosofía de esta universidad y el profesor Jesús Caldera Infante de la Universidad La Gran Colombia de Colombia y el profesor José Vicente Villalobos de la Universidad del Zulia, Venezuela. En relación con el tema y nuestra investigación se basa en especial de las reflexiones que se están dando sobre la ética de la responsabilidad. Como es menester, el primero que restablece esta dinámica en el mundo contemporáneo va a ser Max Weber con su ética de la responsabilidad que pauta la responsabilidad y la convicción como revitalización de los valores y del espíritu de la responsabilidad en la acción, de una u otra manera, en contraposición con la ética de la intención kantiana. Es bueno acotar que el principio de la obra que nosotros entramos en debate es la obra del pensador Jonas, Han Jonas. Y la obra se llama El principio de la responsabilidad, ensayo para una ética para la civilización tecnológica. El centro de esto está relacionado con los horizontes, espacios temporales proporcionados a los actos, establecidos en el temor y el respeto frente a los abusos de poder que tratan de cercenar la libertad o preservar la integridad de nuestro mundo. Esto se tiene que ver en la ética, en las acciones y en especial relacionada con las acciones humanas. Debido al trabajo que nosotros estamos realizando, la investigación que estamos realizando a través de una serie de debates, hemos estado necesario que a través de la ética y la responsabilidad se puede mirar de alguna manera la civilización tecnológica. Max Weber hace unas pautas sobre la ética y la responsabilidad como consecuencia de las acciones y normas, en confrontación con la ética kantiana de la intención. Aunque hay que dejar claro que en el debate con los alumnos nos ha salido que no solamente Kant tiene una ética de las intenciones, sino que también Kant elabora en su filosofía, se asocia a la responsabilidad del concebir libre y a la autonomía de la voluntad. Esto hay que dejarlo claro porque la ética, con sus conceptos fundamentales como la moral, los principios, los valores, los derechos, la elección, la honestidad, la honradez, la integridad, la conciencia, el honor y la responsabilidad, deben establecer la, los, las, las características de la ética asumida en la civilización tecnológica. Hasta ahora la ética se había partido, de alguna manera estaba establecida en unas características que van en varios puntos. Nosotros hemos tratado que en el debate y en la investigación que hemos tratado de llevar, se caracteriza de alguna manera esa ética que se tiende a superar con el nuevo panorama que tenemos con la civilización tecnológica. La ética anterior tenía que ver más que todo con varias orientaciones. Una, hasta ahora la actividad productiva perturbaba apenas la naturaleza de las cosas y no planteaba la cuestión de un daño permanente a la integridad del objeto. Esto es,
al conjunto del orden natural, y en relación al sujeto de la acción, porque el acta en cuanto a actividad se entendía como un limitado tributo pagado a la necesidad y no como un progreso justificado por sí mismo hacia el fin último de la humanidad, cuyas consecuencias implicaría el supremo esfuerzo y participación del hombre. Es bueno reiterar que en el debate hemos dado claro que toda ética tradicional es antropocéntrica, esto es, el trato consigo mismo, que tenía relevancia ética, era el trato directo del hombre con el hombre. Estamos hablando de la ética que de alguna manera va a superar esta ética de la responsabilidad. Para la acción, 3, para la acción, en esta esfera la entidad hombre y su condición fundamental eran vistas como constantes en su esencia y no como objeto de una tecneo transformadora. De alguna manera, ese objeto que tocaba siempre el hombre con su técnica, no se había planteado que generaría una transformación que es la que estamos llevando actualmente. En este punto, revisando todo lo de este pensador y tratando de debatir con nuestros alumnos y tratando de que de alguna manera mirar un horizonte en la parte educativa, el bien y el mal por lo cual había de preocuparse la acción residía en la cercanía del acto, siempre hubo eso, mientras bien en la práctica misma, bien en sus alcances inmediatos, no eran asunto de una planificación lejana. Esta proximidad de los fines rige tanto para el tiempo como para el espacio. Hay que recalcar que el alcance efectivo de la acción era escaso. El lazo de tiempo para la previsión, la determinación de los fines y la posible atribución de responsabilidades corto y en el control sobre las circunstancias era limitado. La conducta recta tenía criterios inmediatos y casi de inmediato cumplimiento. El largo curso de las consecuencias estaba a merced de la causalidad, el destino y la providencia. Actualmente no es así. La ética tenía que ver con el aquí y el ahora, con las situaciones que se presentan entre los hombres, con las repetidas y típicas situaciones de la vida pública y privada. El hombre bueno era el que se enfrentaba a esos episodios con virtud y sabiduría, y el que cultivaba en sí la facultad que ellos se acomodaban por lo demás desconocido. El impulso del universo moral se limita a la previsible duración de la vida, quedaba reducida a este estrecho campo de acción. El saber que aparte del querer ético, se refiere a un saber que resulta evidente para todos los hombres de buena voluntad. Hay que decir también que nosotros generamos un debate sobre el respeto, la autoría de la acción, también generamos un debate sobre el respeto a la ley, que de alguna manera viene de una idea muy kantiana. También se reitera defensor de la autonomía incondicional de la razón en asuntos morales y que junto a la razón también hay que entrar en juego el sentimiento para que la ley moral adquiera fuerza en nuestra voluntad. Eso es Kant. Kant también sugiere, estamos hablando de la fundamentación de las metafísicas en el prólogo de Kant. Según Kant, es un sentimiento que no es provocado en nosotros por un objeto, lo que daría que la moral se trastorna en heterogénea, sino que la idea del deber y de la ley moral, el sentimiento del respeto se genera. Kant explica que haría decir que el respeto a la ley, a la sublimización de lo incondicional, tú debes, que procede de la razón, concluye en que de alguna manera la razón misma se convierte en la fuente de un afecto y es el objeto absoluto de Naturalmente la razón, en cuanto facultad de conocer,
sino como principio de universalidad al cual debe conformarse la voluntad, y conformarse no por la elección de sus objetos, sino por la forma de elegir, esto es, en el modo de autodeterminación con vista a la posible universalidad de sus máximas. Tal forma interna del querer, ella sola es el contenido imperativo del imperativo categórico, cuya sublimación infunde respeto. Claro, ahora hay que ver la ética de la responsabilidad. Jonás plantea un giro de esta ética y dice, lo que importa, cito a Jonás, que fue una cita muy trabajada por todos los tres profesores, lo que importa son primeramente las cosas y no los estados de mi voluntad. Al comprender la voluntad, las cosas se convierten en fin para sí. Los fines pueden ser en todo caso sublimes, por lo que son incluso muchas acciones o vidas enteras pueden ser sublimes, pero no pueden serlo la regla de la voluntad cuyo cumplimiento es para cumplir para cualquier fin la condición que sea un fin moral. Pero ni siquiera el respeto es suficiente, pues semejante afirmación afectiva de la dignidad percibida del objeto, por viva que sea, puede con todo permanecer completamente inactiva. Ahora bien, Jonás hace una aclaratoria que nosotros vemos que era necesaria. Solo el añadido sentimiento de la responsabilidad que vincula a este sujeto a este objeto nos hará actuar por su causa. Nosotros afirmamos que es este sentimiento más que ningún otro el que puede producir en nosotros una disposición a apoyar con nuestro obrar la exigencia del objeto a la existencia. Pasemos pues a tratar ahora este fenómeno de la responsabilidad sobre la cual la teoría ética, y es bueno recalcarlo, en su conjunto ha permanecido siempre callada. Estos dispositivos los va a incrementar él en una teoría que nosotros hemos discutido, que es la responsabilidad en las primeras distinciones, que tienen que ver en varios aspectos. La responsabilidad como la imputación causal de los actos. 2. La responsabilidad por la que se ha de hacer el deber del poder. 3. ¿Qué significa actuar irresponsablemente? 4. La responsabilidad en una relación no recíproca. 5. La responsabilidad natural y responsabilidad contractual. La responsabilidad autoelegida del político. La responsabilidad política y responsabilidad paterna como un contraste. Y en segundo lugar, la teoría de la responsabilidad de los padres y el político como paradigmas inminentes que caracterizan también varios aspectos. En primer lugar, primaria es la responsabilidad del hombre por el hombre, esto es, cada ser humano en su propio fin, no está necesitado de ulterior justificaciones, y en esto el hombre no tiene ninguna ventaja sobre los demás seres vivos, excepto que solo él puede tener también responsabilidad de ello, es decir, por la salvación de su fin intrínseco. La responsabilidad primordial del cuidado paterno es la primera que todo el mundo ha experimentado en sí mismo y es bueno estudiarla. En este paradigma fundamental se hace clara de la manera más convincente la vinculación de la responsabilidad a lo vivo. Solo lo vivo, por tanto, en su misteriosidad o inseguridad, y por principio todo lo vivo puede ser en general objeto de responsabilidad, pero no por eso, ya por serlo, ser viviente es solo la primera condición de objeto de ello en el objeto. Para distintas características del hombre, el hecho de que solo él puede tener responsabilidad significa a la vez que tiene que tenerla también por otros iguales y ellos mismos posibles sujetos de responsabilidad. ¿Okay? Y que en una u otra relación ya la tiene siempre. La capacidad de responsabilidad es la condición suficiente de su facticidad, de su modo de estar en el mundo, de colocarse aquí mismo. Bueno,
de acuerdo a todo esto, nosotros también hemos visto que hay un segundo punto, que es la existencia humana, el primer mandamiento que debemos tenerlo. Frente a todo eso viene a, de alguna manera, eh, frente a todo eso viene siempre en primer lugar la existencia de la humanidad, independientemente de que esté mezclada tal existencia en razón de lo realizado hasta ahora y su probable continuidad. La posibilidad intrínseca y vinculante y siempre trascendente, eso es lo que quiere ser mantenido abierto para la existencia. Cuarto, la responsabilidad del artista por su obra también tiene de alguna manera que un debate en medio de esto. Los padres y el político y la totalidad de las responsabilidades, ¿verdad? Y quinto, la coincidencia de ambas responsabilidades en un objeto, o sea, los padres y el político. Analogía de ambas responsabilidades en el sentimiento. Los padres y el gobernante y la continuidad, y por último, los padres y el gobernante, el futuro. Y en tercer lugar está la teoría de la responsabilidad. El horizonte futuro expuesto en 8 características que también hemos debatido permanentemente en esta investigación. La madurez como meta de crianza, la educación en cuanto a su contenido, una meta determinada, la independencia del individuo que comprende esencialmente la capacidad de responsabilidad. Y una vez alcanzada o atribuible al individuo, tiene un final determinado en el tiempo. El final llega según su propia ley y no a capricho del educador, ni siquiera según la medida de su éxito, pues la naturaleza tiene por parte en ello y concede únicamente un espacio de tiempo concreto dentro del cual la educación ha de haber realizado su labor. Después de lo que antes era objeto de la responsabilidad se convierte en sujeto de ella. Y bien precisamente esto y en su impredecible apertura estaba incluido el horizonte del futuro de la responsabilidad. También es bueno aclarar que en la parte histórica, no comparable con el devenir orgánico, también es bueno estructural. La responsabilidad en la prevención, deriva de un saber causal analítico, como algunos que proyectan ideas y que de alguna manera las realizan. Eso tiene que ver el saber causal analítico, la predicción derivada de la teoría de la especulación, ejemplo, en algunos casos el marxismo, la teoría que se cumple a sí mismo y la espontaneidad de la acción. Todas estas cosas hemos estado siempre en un debate permanente para vislumbrar la ética de la responsabilidad para la educación y para el hombre en la sociedad actual. Porque de alguna manera la ética de la responsabilidad, como ya hemos dejado aclarado con el título de la ponencia, es como un espejo donde se descifra de alguna manera la civilización tecnológica, porque esos avances de alguna manera hay que asumirlos con mucha responsabilidad y respeto y de alguna manera calmar las ansiedades o el miedo que tiene el hombre por su vida y por la vida de un planeta, por todos los recursos como son la materia prima, la energía atómica, las transformaciones de la energía actualmente, de alguna manera tienen que ir al debate para lo que llamamos la ética de la responsabilidad. Y en especial la educación que de alguna manera tiene que estar ubicada en esta perspectiva. Gracias a ustedes por oírnos en relación a nuestra ponencia y a nuestro trabajo de investigación sobre la ética de la responsabilidad.